En la América de los años 60, había un ex soldado que recorría los recintos feriales, Frank Hansen. Había dejado atrás sus viejas historias de guerra, ahora llevaba otra historia en la caja de su camión. Un ser parecido a un humano pero que no era humano, yaciendo entre hielos dentro de un ataúd cubierto de vidrio. En su letrero decía, hombre de hielo de Minnesota, encontrado congelado en Siberia. Quienes entraban en la carpa primero sentían un frescor. Luego aparecía un rostro detrás del vidrio, un rostro cubierto de pelo grueso, ojos cerrados, boca abierta. Era como un grito congelado. ¿Era humano, era animal, o era ese eslabón perdido entre ambos? Nadie podía estar seguro. Algunos salían temblando, otros se burlaban con carcajadas. Pero la mayoría no podía permanecer más de unos segundos frente a ese vidrio. Porque cuanto más miraban su rostro, algo se agitaba dentro de ellos, una sensación de familiaridad, un eco del pasado. En poco tiempo se difundieron los rumores. Los periódicos publicaron titulares de criatura congelada encontrada. Las televisiones transmitieron imágenes de la feria. La gente venía desde kilómetros de distancia solo para ver ese cuerpo. La silueta dentro del hielo había encendido la curiosidad de un país. Un día, Terry Cullen, un joven estudiante de zoología, fue a ver la exhibición. No podía creer lo que veía. Esto no puede ser falso, decía. Contó el caso al científico belga Bernard de Heuvelmans, que trabajaba sobre especies desconocidas. Cuando Heuvelmans vino a América, el naturalista Ivan Sandersen también lo acompañaba. En diciembre de 1968 se reunieron en el garaje de Hansen. En el centro había una gran caja de hielo. Bajo las luces, yacía un cuerpo cubierto de pelo dentro del hielo. Su pecho era ancho, su frente prominente. Un brazo estaba doblado de manera extraña, su rostro parecía congelado en el miedo. Heuvelmans escribió esta frase en su cuaderno: esto no es completamente humano, ni completamente animal. Es algo diferente. Sandersen inclinó la cabeza y miró detrás del hielo. Si esto es real, susurró, tendremos que reescribir el mundo. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Porque en ese cuerpo parecía yacer una página olvidada de la evolución. Heuvelmans incluso le dio un nombre a la criatura, Homo pongoides, humano parecido a un simio. Pero lo extraño era que las historias de Hansen no eran coherentes. Un día decía lo encontré en Siberia, al día siguiente lo disparamos en Canadá. A veces decía que la criatura había sido examinada por el gobierno, otras veces que pertenecía a un coleccionista. Entonces una mañana, la exhibición desapareció. Cuando regresó meses después, el rostro de la criatura había cambiado un poco. Sus ojos eran diferentes, el hielo era más claro. Los científicos se dieron cuenta inmediatamente, este no era el mismo cuerpo. La institución Smithsonian intervino. El primatólogo John Napier examinó la criatura y anunció su conclusión: esto es un modelo. Hecho de látex, plástico y pelo animal. Napier afirmó que Hansen había hecho fabricar esta maqueta por un especialista en efectos especiales. Los círculos científicos le dieron la razón. Pero Heuvelmans y Sandersen se opusieron. Olimos el olor a carne, dijeron. Cuando ese hielo se derretía, había olor a tejido en descomposición. Estas palabras no fueron escuchadas. La ciencia se sumió en el silencio, los medios perdieron interés. Pero el público no olvidó. En cada pueblo alguien hablaba diciendo yo vi ese cuerpo. Según algunos, la criatura real había sido tomada por el gobierno, según otros, Hansen la había escondido por miedo. Según un rumor, el cadáver había sido destruido antes de que el hielo se derritiera. Pasaron los años. A finales de los años 70, Hansen envejeció. El camión de exhibición se convirtió en chatarra, el ataúd de vidrio desapareció silenciosamente. Pero la leyenda no se congeló como el cuerpo bajo el hielo. En 2013 apareció un anuncio en Internet, Minnesota y Seman original en venta. El anuncio llamó la atención de un pequeño museo de colección en Texas. Este museo llamado Museum of the Weird compró la criatura y comenzó a exhibirla nuevamente. Hoy todavía está allí, detrás del vidrio, bajo focos de luz. Cada día la gente se acerca, toca el vidrio, luego susurra. ¿Y si esto es realmente real? Para el mundo científico la respuesta ya está dada hace tiempo. Esto es solo una falsificación, un número de feria.
Pero aún así, algunos detalles todavía confunden las mentes. Los dibujos de Heuvelmans no coinciden exactamente con el cuerpo en el museo. Algunos testigos antiguos dicen que la primera versión era más realista. Uno dice, cuando el hielo se derritió, olimos a sangre. Otro dice, su rostro era tan vívido que pensé que respiraba. Tal vez Hansen realmente encontró el primer cuerpo, luego lo escondió por miedo. Tal vez el gobierno intervino. Tal vez nunca hubo tal cosa. Pero la verdad ya no importa. Porque el hombre de hielo de Minnesota se convirtió en una leyenda. No es solo un cuerpo congelado, se convirtió en el símbolo del anhelo humano por lo desconocido. Siempre convertimos las cosas que no podemos explicar en historias. Tal vez por eso, quienes lo vieron en realidad no vieron la criatura dentro del hielo, sino su propia curiosidad. Frank Hansen nunca dijo toda la verdad hasta el final de su vida. En una entrevista dijo era real, en otra todo era un juego. A veces sus ojos se llenaron de lágrimas, a veces se rió. Pero en ninguna contó completamente el secreto bajo el hielo. Tal vez ese no era su objetivo desde el principio. Tal vez solo quería activar la imaginación de la gente. O tal vez realmente se encontró con el cuerpo congelado de un ser vivo y luego tuvo miedo de llevarlo consigo. Hoy, todos los que se paran frente a ese vidrio en el Museo de Austin experimentan el mismo sentimiento. A medida que cambian las luces, el rostro bajo el hielo juega con las sombras, por un momento parece estar vivo. Los niños contienen la respiración, los adultos susurran. Nadie dice falso en voz alta. Porque en el fondo todos quieren creer un poco. La historia del hombre de hielo de Minnesota cuenta el amor del ser humano no por la verdad, sino por el misterio. Incluso bajo la fría luz de la ciencia, a veces nuestro corazón prefiere la oscuridad. Tal vez por eso todavía se habla de esta historia, incluso medio siglo después. Algunos secretos pierden su magia cuando se explican. Pero algunos viven mientras mantienen su misterio. El hombre de hielo de Minnesota es uno de ellos. Tal vez el cuerpo bajo ese hielo nunca fue real. Pero nosotros creímos en él. Porque creer a veces es más hermoso que saber. Y tal vez, esa figura que yace silenciosamente detrás del vidrio en realidad nos refleja, al humano que busca la verdad pero al mismo tiempo teme perderla. Algunas historias no existen para ser resueltas, sino para ser recordadas. El hombre de hielo de Minnesota es una de ellas.